parece que la sociedad internacional solo reacciona y tímidamente cuando hay grandes catástrofes, ¿no? Si dedicáramos a estudiar un poco lo que fue el Rana Plaza y cómo se cae ese edificio, bueno, es para echarse las manos a la cabeza. Ha habido centenares de denuncias. Rana Plaza es el paradigma de la corrupción y de la codicia elevada al grado sumo. En realidad el edificio se viene abajo porque empezamos pensando que es que no era ni siquiera una instalación industrial. No, era una praventa. Y ni siquiera tenía la preparación técnica para una instalación industrial, con lo cual se echa maquinaria pesada sobre los pisos superiores y ¿qué puede esperarse? Y ya lo que faltaba era que colocan unas máquinas pesadísimas en el techo del edificio y cuando las ponen, que ya se había avisado, se producían grietas por todas partes, es cuando viene abajo. Pero lo más grande del caso es que el dueño del edificio todavía estaba pensando en echarle otra planta encima. Hombre, hay catástrofes que no se pueden evitar, pero esta estaba más que cantada, ¿eh? Y ahí, sin salir de Bangladesh, tampoco quiero llegar a un repertorio de casos terribles, pero claro, todavía hay otro peor que este, si cabe, que es cuando se quemó otra de estas factorías, empieza a salir humo y entonces los capataces cerraron las puertas para que se siguiera trabajando allí, con lo cual murieron, pues imaginaos en qué condiciones, aferrados a los barrotes de las puertas que no les dejaban salir. Claro, verdaderamente los problemas son tremendos, son atrocidades. Dicen muy bien lo de que también tenemos que plantearnos en qué medida, con nuestra inacción o sencillamente siguiendo esta dinámica de la sociedad consumista, y pues estamos fomentando este tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la moda y el textil, que el textil es muy clave en todo este asunto. Claro, tenemos que plantearnos lo que significa pues estar comprando una pieza de ropa barata cada 5 días, los impactos que eso tiene sobre el medio ambiente, sobre las condiciones de trabajo de personas que tú estás comprando una camiseta, yo qué sé, a 10 euros, pero a esta persona le llega a 10 céntimos, con suerte. Claro, es decir, las empresas por hacer y nosotros por seguirla, mirar para otro lado, y resulta muy cómodo y cambiar 5 veces de ropa al mes y demás, pero eso tiene su coste, ¿no? Bueno, últimamente ya que ha aludido al hecho de cuando se produce esta catástrofe del Rana Plaza, al hecho de que prácticamente los únicos que reaccionen de una manera ágil son las propias empresas, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores, la OIT, etc. Bueno, en un primer momento se podía pensar, bueno, pues como los estados tienen unas inercias para desplazarse y para llegar a acuerdos, que pues el que se hayan puesto en un segundo plano, lo cual también es significativo, que los estados se vean incapaces o ni siquiera se planteen el entrar fuertemente. Bueno, pues vamos a ver que estas empresas, entre las cuales se encontraban 2 de las grandes españolas, por cierto, pues se doten de unos acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo en las fábricas, etcétera, las instalaciones, que es sobre lo que van los acuerdos. Pero bueno, en fin, eso parece que ha tenido las patas cortas también, porque los últimos datos que tengo son que en Bangladesh hay una acción judicial frente a los acuerdos y que los acuerdos vienen a paralizarse.
Con lo cual ni siquiera la vía de los acuerdos pues parece que sea una vía muy segura. Desde luego lo que es la entidad del problema es inmensa y bueno, yo creo que se están aportando cosas muy interesantes. Yo, por supuesto, pues estoy aprendiendo mucho y agradezco mucho las informaciones y las reflexiones que están haciendo mis compañeros, que veo que son enormemente interesantes. ¿Quién? Sí, queríamos abrir a que público, por favor, por si tenía... Sí, es reciente, es reciente, de unas pocas semanas. Y un poco lo que, o sea, la duda que me planteo yo, y yo creo que la doctrina se plantea, es qué hacer en los supuestos de, y sobre todo teniendo aquí internacional privatistas, en los supuestos de incumplimiento por parte de las empresas del contenido de los acuerdos. Es decir, yo lo que un poco traté de estudiar era, pues eso, cuál era el tribunal competente para conocer de esos asuntos y la legislación aplicable una vez determinado el tribunal, ¿no? Y si en el caso de empresas multinacionales con sede en la Unión Europea, si se aplicaban o no los reglamentos comunitarios, o sea, a esos efectos, pues el las 1 bis y luego Roma 1, 2, dependiendo de si consideramos que son las contractuales de la contractual. Esa fue una teoría de análisis que sigo en ella y que me gustaría saber qué opinión tiene. Sí. A ver, ¿quieren alguna intervención más y luego entramos en ese tema? Raúl. Sí, no, resaltar una cosa que habéis puesto de manifiesto, y es que quizás se concibe la esclavitud como un residuo del pasado que conforme vaya cursando la historia, un residuo que se irá eliminando, y es más bien al contrario lo que podemos ver. Este punto de relieve, vinculándolo al capitalismo y al patriarcado, bueno, podríamos ver que en la fase de globalización económica en la que nos encontramos, lo que hay es cada vez más personas que salen del espacio de pequeño productor independiente con medios de producción propios, autónomos, aunque sean muy modestos, para pasar a lo que sería una venta de fuerza de trabajo sin la capacidad negociadora mínima para poder plantear la venta o no venta, y se ve forzado en ese sentido a la venta. En ese sentido, resaltar que es un fenómeno que por desgracia está de plena actualidad porque va en aumento. Se ve claramente cómo conforme más países van entrando en este capitalismo global de cadenas de suministro de grandes multinacionales, los últimos eslabones están conformados por personas que no tienen alternativa más que ese trabajo forzado en distinta gama de coacción, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto al que vamos es un contexto claramente donde es un fenómeno... Sí, a ver, yo sobre ese tema y un poco lo que estábamos comentando, primero hay algunas cosas que a mí no me quedan tan claras que no se puedan hacer. Yo recuerdo, porque estaba yo presente además, cuando la OIT no llegó a sancionar, pero advierte a Bolivia por la reforma que hizo sobre el trabajo infantil, ¿no? Entonces, cuando le advierte, automáticamente el FMI, el BID y el Banco Mundial les dicen: ustedes no van a recibir ni un solo crédito nuestro hasta que no resuelvan su problema con la advertencia. Es decir, los organismos internacionales cuando quieren intervenir, intervienen, y cuando no quieren intervenir, no intervienen. Entonces la OIT por sí sola no, pero la OIT da pie a que si otros quieren, te amarran.
Y si no quieren, no, porque a Bolivia se lo hacen porque estaba Evo. Claro. Si no, pero a Colombia no se lo van a hacer, por mucho yo vengo del Chocó ahora mismo y las tierras afro, que son tierras comunitarias, están absolutamente en poder de multinacionales camufladas por paramilitares o por lo que tú quieras. Entonces, o a Paraguay no las sancionan, sin embargo Paraguay y Bolivia comparten espacios de terreno donde se venden con guaraníes. O sea, cada guaraní vale X, ¿no? Entonces, pero no lo sancionan porque, claro, si sancionan a Bolivia, van a sancionar a Paraguay, Paraguay es aliado y Bolivia no lo es. Entonces, claro, la intervención del derecho internacional depende mucho de otros factores, no en sí de la aplicabilidad o imperatividad que el derecho tenga en sí, ¿no? Sino de cómo se quiera aplicar. No, yo solo quería decir, al hilo un poco de lo que se estaba comentando, yo sigo insistiendo, para mí lo que pasa es que el concepto de esclavitud que se maneja es un concepto muy estricto, pero es un concepto muy estricto que yo creo que está configurado así a propósito, ¿no? Porque, claro, si no, deberíamos estar hablando de esclavitud moderna en términos de la precariedad a la que tú te estás refiriendo. Claro. Lo que se varía es el nivel de intensidad en el nivel de explotación. Entonces, claro, ¿qué vemos como esclavo? Vemos como el esclavo el típico que está encerrado en un sitio bajo amenaza, con violencia, etcétera. Pero no sé cuánta violencia existe y cuánta amenaza en una persona que se ha visto privado de todos sus derechos sociales, que vive con un trabajo basura, que se llama un trabajador pobre y que sabe que si no come se muere. Entonces, pues claro, no sé yo muy bien si eso no es una amenaza también, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me da es que, claro, estamos muy sometidos a lo formalismo, al formal, nos apegamos mucho al positivismo de la norma jurídica internacional, que yo creo que está hecha a propósito con un concepto restrictivo, que me da la sensación que en un momento determinado, por una razón pura de justicia material, deberíamos superar. Pero esto lo digo yo, que tampoco es que sepa mucho el tema, simplemente es un poco por intuición, ¿no? Y claro, todos los procesos que el derecho internacional público y privado gestiona precisamente para favorecer esto, ¿no? Es decir, todo lo que son las rupturas de la globalización, lo que implica precisamente son instrumentos jurídicos internacionales que lo que te permiten es producir donde quieras, vender donde quieras, da igual cómo produzcas, porque las cláusulas sociales de los tratados de libre comercio dicen que son soft law, que no entiendo por qué. No, son hard law. Yo no entiendo por qué, pero hay muchos que dicen que lo son y dices, yo no entiendo por qué lo son. O sea, porque me parece, ¿no? Sí, pero que... Por eso te digo, ahora de... por eso, pero bueno, en cualquier caso, es decir, que hay una serie de compromisos que se quieren respetar y otros que no. Pero esa construcción de ese mundo global se construye precisamente sobre esa base, el race to the bottom, lo que es a partir de la deslocalización, de la descentralización, pero no la deslocalización exterior, es que para mí también de la interior. Es decir, de la generación de condiciones de precariedad cada vez más absolutas. El otro día me estaban contando unas personas que trabajan, bueno, teóricamente no con sindicatos, pero trabajan con personas empleadas de hogar, inmigrantes, que me decían, nosotros tenemos los domingos por la mañana en Valencia libre durante la semana, no tenemos más. No tenemos más. Pues esto yo no sé cómo lo llamo. ¿Explotación porque es trabajo por debajo de la norma o esclavitud porque que si sales más horas de las 4 que te dejan salir no te van a dejar volver y pierdes el trabajo? Entonces, claro, a mí eso me plantea un conflicto, y es el conflicto de que a lo mejor hay demasiado formalismo en esa visión. Y no digo más porque perdemos el tiempo conmigo y creo que los protagonistas son otros. ¿Quieres contestar tú y yo también otro poquito y luego ya? ¿Alguna más? ¿Intervención más? ¿Quieres que vayamos a última y luego contestamos? Vale. Es que ya no tengo que apuntarme todas las preguntas. Habéis mencionado brevemente que los tratados comerciales influyen en estas prácticas. ¿Qué tratados comerciales en concreto y de qué manera? Perfecto. Muy bueno. Yo creo que se escucha mi voz. Sí, creo que para esta última pregunta mis compañeros podrán contestar mejor. Me centraré en las primeras. Hablando del hard law, soft law,
podremos ya en estos casos, ¿no?, superar, puede ser, estos conceptos, porque claro, yo ya hablaría de efectividad de estas normas, es decir, cuánto en realidad son efectivas esta norma, independientemente si son hard law o soft law, de un lado, por los estados, porque en otro congreso presenté un PowerPoint sobre la efectividad de los convenios de la OIT en los diferentes sectores y estado. Bien, hay muchos estados donde estos convenios se vulneran prácticamente sistemáticamente. Entonces, ¿qué grado de efectividad estos convenios tienen en estos estados? Uno. Y del otro lado, mirar esta efectividad por parte de las empresas transnacionales. Quiero decir, las empresas como actores internacionales, ¿qué grado de efectividad le reconocen? Y me conecto así a los acuerdos marco global, que obviamente yo dividiría en dos. Hay acuerdos como el acuerdo de Bangladesh que se refiere a la seguridad, etcétera, etcétera. Este sí que se ha tenido un gran consenso internacional y ha tenido, sí mejora en el sector porque mejoraron las condiciones en Bangladesh, mejoraron visivamente, hay resultados efectivos de mejoras de las estructuras, pero de prevención de riesgos laborales, estamos hablando, y otros acuerdos que se refieren a situaciones más generales de protección del trabajador, por ejemplo, o de otras violaciones de derechos humanos. Bien, esos acuerdos sí que se han criticado, pero se pueden todavía resaltar algunos aspectos significativos. Es decir, en uno de los trabajos precedentes que todavía me quedan pendientes por finalizar, tomé en consideración los acuerdos de la Industrial Hall Global Union con empresas líderes de determinados sectores. Entonces, mire el acuerdo en base al sector, a donde esas empresas desarrollan sus actividades, porque es muy importante esto, y el contenido de cada acuerdo. Bien, analizando el contenido de cada acuerdo, he podido constatar que muy pocas empresas relacionan el acuerdo, que es fundamental, con toda su cadena de suministro. Entonces ya hay a nivel espacial, a nivel territorial y a nivel después personal, se redimensiona el efecto del acuerdo mismo. Después, si miramos las medidas que se verifican, que se establecen en el acuerdo, efectivamente notamos que muy pocos acuerdos establecen medidas de sanciones efectivas o medidas que pueden prevenir y después también resolver las situaciones que se pueden verificar en daño en contra de los derechos humanos. Establecer fondos, por ejemplo, en muy pocos acuerdos se establecen ya cláusulas de jurisdicción y de ley aplicable. Bien, y aún así yo tendría duda, y ahí el profesor Zamora Cabot y mi compañera Lorena Sales pueden entrar. En sí, yo pienso que el acuerdo tenga el valor de un pacto entre las partes. Puede tener efectos contractuales o extracontractuales, pero si el acuerdo está incluido en un contrato. ¿Con quién? La empresa líder con su cadena de suministro. Eso se puede después, ese acuerdo puede tener efectos hacia terceros. Tengo duda si se puede hacer, pero aún así el acuerdo en sí debería estar incluido en una cláusula contractual para su validad. Ahí se está incluido en su cláusula contractual, también no especificando ni ley aplicable ni norma de competencia judicial internacional. El contrato normalmente sí que la lleva, entonces podríamos ya solucionar muchos problemas. Ahora, ¿qué pasa con esos nuevos acuerdos? Yo sé que hay un arbitraje internacional sobre dos grandes firmas en el sector textil. Entonces estará ahora pendiente de resoluciones con lo arbitral. Entonces será importante verlo. Muy bien. Sí, voy a contestar brevemente. ¿O Lorena quieres? No, tú. Voy a contestar brevemente y damos la bienvenida a un grupo entero de personas. Siéntense y les pongo la situación. La última que cierra la puerta, por favor. Gracias. Bien, estamos como sabéis en un seminario sobre esclavitud. Os habéis perdido una pequeña parte donde hemos analizado, y os cuento para que tengáis un poco lo que hemos hablado. Hemos analizado o intentado analizar el concepto de esclavitud moderna,
un poco el marco jurídico y estamos hablando de cómo integrar el concepto de esclavitud en una discusión más amplia que es empresas transnacionales y derecho internacional y derechos humanos y esclavitud. Está comentando Chiara una cuestión específica que no sé si os habrá contado ya vuestro profesor, pero os contará, que son los acuerdos marco internacional, una especie de acuerdo colectivo internacional. No me metas en líos. De cuya eficacia, ya os hablará el profesor, de cuya eficacia pues estábamos discutiendo. Es un acuerdo internacional entre grandes corporaciones sindicales internacionales y empresas transnacionales que, si fueran efectivos, nos sacarían de muchos problemas, pero como ni siquiera tenemos claro el concepto de cadena global de producción a cadena de suministro, porque estamos esperando que la OIT haga algo y nos haga un convenio sería estupendo, un convenio sobre cadena global de producción nos sacaba del apuro, pero no nos saca del apuro. Otra de las cuestiones por las cuales se sigue produciendo el fenómeno de la esclavitud moderna y la violación de los derechos humanos por estas transnacionales es porque estas empresas normalmente son impunes cuando cometen ese tipo de crímenes. Es decir, hay empresas, y luego lo veréis, de las que sabemos que están sometiendo a esclavitud a miles o centenares de personas y no se las puede condenar por este hecho. Hay empresas que han violado derechos de la naturaleza, han violado y han matado sindicalistas, etcétera, y son impunes. ¿Por qué se produce este fenómeno de impunidad? ¿Por qué el derecho no puede atraparlas? Por los fallos del derecho internacional que estábamos hablando, porque el derecho internacional se enfoca a otra realidad que las empresas transnacionales sobrepasan de manera voluntaria cuando se estructuran en grandes cadenas de producción y tienen, como empezaba el profesor Zamora diciendo, tienen 500 filiales y las filiales se mueven por todo el mundo y en este movimiento global lo que hacen es escapar de las jurisdicciones, eluden y evaden la norma estatal y la jurisdicción, pero junto con este fenómeno que es inherente a la movilidad de las empresas transnacionales, lo que encontramos a continuación o de manera paralela es una especie de escudo jurídico o armadura jurídica de protección de estas empresas y de sus intereses. Y esta armadura jurídica de protección, a la que llamamos lex mercatoria, está fundamentalmente compuesta por los tratados bilaterales de inversión, por los tratados de libre comercio y por otras normas que vinculan a diferentes estados para proteger al inversor extranjero. Esto es lo que llamamos lex mercatoria. El ejemplo paradigmático es el NAFTA, es decir, el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de 1 del 2004. A mí siempre me gusta esa fecha porque es la fecha del alzamiento zapatista. Y el alzamiento zapatista es la fecha en la que se puso de moda aquel eslogan de piensa global y actúa local. ¿Por qué? Porque tenían en mira el NAFTA y el efecto que el NAFTA iba a producir y que efectivamente ha producido sobre la población mexicana. ¿Qué hacen estos tratados? Muy rápidamente. Entre otras cosas, conceden derechos específicos a las transnacionales, como veremos al final de la tarde con algunos casos, gracias, por ejemplo, al Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre Estados Unidos y Ecuador, la empresa transnacional Chevron se mantiene impune, aunque tiene una condena de 9.500 millones de dólares por delitos contra la naturaleza y los derechos humanos. Hasta la actualidad no ha pagado. Y no ha pagado, entre otras cosas, porque la empresa ha demandado al Estado ecuatoriano a través de un tribunal bilateral de inversión, o sea, de un tribunal de resolución de controversias que deriva de un tratado bilateral de inversión, y está en juego en estos momentos una condena gravísima a Ecuador, y la condena a Ecuador es por haber intentado proteger a las víctimas frente a la transnacional. Esto es más complejo, lo explicaremos luego, pero lo que queríamos decir cuando hablábamos de los tratados y de cómo protegen los tratados a las empresas es porque les conceden derechos específicos. Y una última cuestión. Cayetana hablaba de las cláusulas sociales. Y estoy especialmente enfadada con las cláusulas sociales. Y más enfadada todavía cuando lo dice Cayetano. No, porque para que sancione la OIT llega un momento en el que el Banco Mundial te dice te corto el crédito, o el FMI te corto el crédito si te pone una sanción la OIT. Pues a mí me cansa que el derecho comercial tenga que venir a defender los derechos humanos. Me cansa que una entidad financiera internacional me amenace con una sanción si incumplo un convenio OIT. Porque quien me debería amenazar con una sanción y efectuar la sanción debería ser la OIT. Exacto. Pero lo mismo hacen, no lo hacen, pero una cláusula social del NAFTA que empodera a un panel de árbitros para sancionar por la vulneración de derechos humanos o laborales al Estado mexicano aplicando OIT, aplicando convenios OIT, me parece peligrosísimo. Porque al final nos van a acabar interpretando el convenio 87 un grupo de señores que trabajan para las entidades financieras o para las empresas. Entonces creo que esto es un error de aplicación del derecho y de que nos vamos a ver abocados a una OIT cada vez más incapaz
y a unas cláusulas sociales empoderadas dentro de unos tratados que no tienen nada que ver, y desde luego no tienen la óptica, ni en su creación ni en su funcionamiento, la óptica de los derechos humanos y de los derechos laborales. Por eso te digo que es verdad lo que tú, completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que nuestra labor es criticar eso y decir, no, mire, es que yo no quiero que una cláusula social. Ahora, por ejemplo, Perú. En Perú, las organizaciones sociales de Perú han interpuesto una queja por el capítulo 8 del Tratado Multipartes entre Ecuador, entre la zona andina, Ecuador, Colombia y Perú tiene un tratado con la Unión Europea, comercial. El capítulo 8 de ese tratado se dedica a comercio y derechos humanos, desarrollo sostenible, etcétera. Como Perú vulnera diversos derechos laborales, las organizaciones sociales de Perú han utilizado ese capítulo 8 para interponer una queja ante la Comisión Europea para que sancione a Perú. Bien, magnífico, vamos a hacer algo útil, pero ¿es la vía para conseguir, es la vía de decirle a la Unión Europea que vulnera derechos humanos y laborales uno detrás de otro? Y si no, mirar lo que ha pasado ahora, que reconocen que en Grecia se invadieron competencias y se precarizó, bla, bla, bla. ¿Es la Unión Europea la guardiana de los derechos laborales en América Latina? Yo creo que no. Pero, de facto, ¿qué se le dice a estas organizaciones sociales? Bueno, es una vía más. Entonces yo creo que ahí deberíamos entrar en el debate. Y usurpando un momento contesta. No, solo un paréntesis, que yo jamás he dicho que el FMI quiera defender a los niños en Bolivia. Ya. O sea, pero que utiliza la excusa para estrangular al gobierno boliviano, que son dos cosas distintas. O sea, no es eso. Y no voy a entrar en aquello de todos los medios de lucha son tal, porque no voy a entrar en eso, pero seguimos. En cuanto al NAFTA es muy significativo porque, claro, aquí en principio parece que hay 3 países implicados, ¿no? Ni más ni menos. Pues, claro, como lo que se crea a través del NAFTA, lo más fácil en el mundo es crear una empresa mexicana o americana o lo que sea, ¿eh? Entonces yo tengo capital y yo me voy y me hago americano o canadiense o mexicano y me voy al borde entre los Estados Unidos y México y pongo mi maquiladora al amparo del dichoso NAFTA. Y en esa maquiladora pues es horrible las condiciones de trabajo de mujeres, en la gran mayoría de los casos, que además, pues estamos hablando de Ciudad Juárez, etcétera, pues es un feminicidio lo que hay ahí continuamente. Desaparecen las mujeres cuando salen de las fábricas, pues son asaltadas, son violadas, son asesinadas, pero es que pensado un poco en el tema, ¿no? O sea, son 3 estados que se ponen de acuerdo para crear un sistema pues, que facilita las inversiones y el tráfico comercial, económico entre ellos. Pero rápidamente voy para allá y me convierto en americano, canadiense o en mexicano, y me aprovecho de eso. Igual que, bueno, y puede llegar, la situación puede llegar a extremos pues absurdos, pero de verdad, ¿no? Por ejemplo, en base a los tratados de inversión, pues ha sucedido más de una vez que empresas, imaginaos el caso de España, ¿no? España tiene pendientes un montón de arbitrajes de inversión por el tema de las renovables, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues perfectamente podría pasar, y ha pasado en otras muchas ocasiones, que si son, digamos, los afectados por las medidas restrictivas, capitales españoles, pues, y una empresa española, pues que se transfiera a un país que tiene un tratado bilateral con España y ya está, y demande al gobierno español por violación del tratado. O sea, es que esas cosas pueden pasar. Como bien dice mi compañero, la mundialización pues lo que ha hecho ha sido crear un marco de juego que es inmensamente favorable a todo tipo de manipulaciones de los capitales y de las grandes empresas, que hacen francamente lo que les da la gana. Que en un país avanzan demasiado en un tema laboral, pues se van de allí. Que está molestando las disposiciones de algunas medidas de progreso y protección del medio ambiente, pues una de dos, o me voy o demando al Estado si es que hay un tratado bilateral. Claro. Luego, las cadenas de producción, la externalización, el trabajo precario, la utilización de las famosas empresas estas
las de contratación, ¿sí? De subcontratación, etc. O sea, todo lo han montado en los últimos 30 años, digamos, para que las empresas y los capitales discurran por el mundo con toda facilidad y sin asumir ninguna responsabilidad en la mayoría de los casos. O sea, el reto es muy grande. Pero obviamente lo que no podemos hacer es bajar los brazos. En cuanto también a lo que decía el compañero, lo mejor que estamos teniendo sobre esta cuestión de la esclavitud, estamos mirando el mar con un canuto. ¿Cuántos de nuestros conciudadanos, no estamos hablando ya de países del tercer mundo, etcétera, cuántos de nuestros conciudadanos están francamente en situaciones análogas a la esclavitud? Parece ser que hay una cuarta parte de la población española que está en el margen de la pobreza. Esos son 10 millones de personas. Niños en situación de marginación en España son 2,5 millones. Ya no tenemos que irnos al otro lado del mundo, está aquí. Para no hablar de las ocasiones en las que nos estalla en la cara, hablarán luego, creo, mis compañeras, de la situación de las trabajadoras marroquíes, por ejemplo, en Huelva o en Almería. Mire usted, o en Italia. O en Italia con el tomate y demás. Dice, no vaya usted demasiado lejos, que en los países de la Unión Europea, dentro del territorio de los países de la Unión Europea, hay situaciones que si no son de esclavitud, pues no sé de qué son. El informe que decía ella de la OIT habla de que 3,4 de cada 1.000 esclavos están en Europa. 3,4, porque, claro, cuando hablas de esclavitud, que sí, América Latina, que sí, esta... No, vale 3,4, pero 3 de cada 4 están en territorio europeo, pero europeo comunitario, no Europa ya lejos de, ya es casi Asia, no, territorio comunitario. Vamos a contarlo ahora. Y si abrimos un poco el enfoque, si vamos a ver, ¿qué se entiende por esclavitud? Efectivamente, una persona en España que quiera tener un trabajo digno, o las condiciones en cuanto a la remuneración, a las condiciones en las que va a desarrollar, a la estabilidad o precariedad en el empleo. Es decir, muchísimos de nuestros connacionales, pues francamente están en una situación que no estarán como los de las maquiladoras en Ciudad Juárez o en Bangladesh, pero francamente... Fenómeno que yo creo que hay que vincularlo también con una cosa que he apuntado en mi exposición, que es la de un reparto cada vez más desigual de la riqueza. Claro. De otro modo dicho, cuando hay una desigualdad marcada en el reparto de la riqueza, lo cual sucede cada vez más en los países desarrollados, hablar de derechos humanos en general es ficción. Una sociedad radicalmente injusta y desigual, hablar de los derechos humanos realmente pues puede ser pues juegos de palabras, etc. Con esto vamos siempre a lo mismo. Yo particularmente, y creo que ninguno de la mesa, lo que quiere es transmitir una imagen terrible y espantosa y de que no hay nada que hacer. Hay muchísimas cosas que hacer. La batalla se pierde. La batalla se pierde cuando se deja la voluntad de batallar. Y todo el mundo puede hacer algo. Eso también lo tenéis que asumir. Lo tenemos que asumir todos. En cualquier orden de actividad, en nuestra manera de vivir, la manera de relacionarnos con los demás, puede estar perfectamente. Podemos estar en esta lucha que es preciso hacerla por nosotros y por los que vienen detrás. ¿Pasamos a los casos? Vamos. Voy a presentaros un par de casos antes de dejar la palabra a mis compañeras. Y seguimos un poco el tema de la esclavitud moderna, pero ahora cambiamos de sector. Hasta ahora os había presentado casos relativos a la esclavitud moderna en el sector textil, donde hay muchos estudios, hay muchos indicadores para poder también, después lo hablaremos al final, detectar cuando podemos encontrar o estar enfrente de una situación de esclavitud.
pero la situación también en los otros sectores sigue preocupante. Sectores como el agroalimentario, hay muchísimos casos de esclavitud y algunos de esos están en Europa, algunos de esos están en España, algunos de esos se verifican ahora, en 2019. La profesora Margarita Miñarro el año pasado publicó un artículo muy interesante sobre la esclavitud y la situación de vulnerabilidad de las freseras en Huelva. Desde allí, en nuestra investigación, hemos intentado ver qué responsabilidades podían tener las empresas o los individuos que efectivamente violaron muchos derechos humanos e esclavizaron, estamos hablando de alrededor de 18.000 mujeres trabajadoras cada año en el sector de las fresas. El escándalo se verifica, no es algo reciente, pero sale a la luz en 2017 porque un periódico alemán publica un informe sobre las condiciones de vulnerabilidad y de esclavitud de esas mujeres, la mayoría marroquín y rumena, en España e en Italia. ¿Cuáles eran las violaciones de derechos humanos? Estamos hablando de esclavitud, de condiciones laborales muy precarias, de aislamiento de esas personas, pero también estamos hablando de violencia sexual. Ya podremos casi definirlo como delito de lesa humanidad, como práctica sistemática de las empresas. Cuando hablamos de este caso, porque es emblemático porque ya estamos frente a un colectivo desprotegido y vulnerable. Un colectivo de temporeras que cuando llegan tampoco hablan el español y tampoco conocen sus derechos, tanto desde el punto de vista laboral como otros derechos que tienen. Y la total impunidad de las empresas involucradas. Las primeras denuncias ya se registran desde el año 2019. En 2014 se presentan frente a la Audiencia Provincial de Huelva las primeras querellas por violencia sexual. Hasta el año 2018, donde se presenta en la Audiencia Nacional una querella relativa a los delitos de lesa humanidad que se estarían verificando en Huelva. Sin entrar en las querellas, hay que decir que un dato relevante que estas empresas estaban certificadas. Muchas de las empresas donde se verifican esos ilícitos estaban certificadas con un certificado de sostenibilidad que es el Global Gap. Global Gap es una empresa que certifica, se dedica a certificar, su negocio es certificar. ¿Qué certifica? Certifica otras empresas que supuestamente tienen comportamientos sostenibles socialmente, económicamente y ambientalmente. Desde hace más de 10 años, Global Gap sigue certificando las empresas del sector freseros en Huelva. No obstante las denuncias, no obstante las querellas presentadas frente a la Audiencia Nacional y frente a las audiencias provinciales. Las muchas denuncias también de ONG. Pero esto no es el único caso. Estamos hablando ya pero de un caso que se verifica en España ahora. No es el único caso. En el sector agroalimentario tenemos muchos otros casos relativos, por ejemplo, al trabajo infantil, otra forma de esclavitud. También en este caso estamos frente a grupo vulnerable. El trabajo infantil es muy solicitado por las grandes empresas transnacionales. Es muy solicitado porque es más barato, porque los niños naturalmente son más dóciles. También en el primer caso, en el caso de las freseras, la condición de vulnerabilidad de esta mujer es un elemento de tener en consideración. Son más dóciles porque tienen miedo a perder el trabajo y no ser sucesivamente el año siguiente contratadas. El único sustento en familia. Hay un acuerdo entre Marruecos y España para que se seleccionen, que puedan trabajar mujeres que están ya en una condición de vulnerabilidad, que tengan hijos, que son viudas, entonces ya que tienen un perfil ya de vulnerabilidad. También en el caso del sector del chocolate asistimos otra vez a un grupo... Perdón un momento, y además estas pobres mujeres si sufren agresiones sexuales tienen que callar. Claro. Porque no pueden volver a su país. A su país.
las pocas que denuncian. A mí solo el que haya un acuerdo, fijaos lo engañoso que es todo, que haya un acuerdo entre España y Marruecos para que vengan, digamos, un sector desfavorecido de las marroquíes, es decir, sobre el papel, que bien, se va a ayudar a unas pobres mujeres que tienen hijos a su cargo a que tengan un trabajo en España. O sea, sobre el papel, magnífico, decir, bueno, pues mira, una. En la práctica, tremendo, porque son personas que están completamente limitadas en sus reacciones frente a situaciones de violencia de todos los órdenes que tienen que vivir. Sí, lo tengo, pero lo tengo en mi ordenador, el acuerdo lo tengo. ¿En el acuerdo se integra la exigencia de que sean mujeres casadas con hijos? Sí, creo que sí. Creo que sí. Es que con ese acuerdo en la mano, hacen un acuerdo de empleo en el que la condición para recoger fresas es que la mujer esté casada y tenga hijos en Marruecos. Sí, vamos. Muy importante para recoger la fresa, vamos, fundamental. Desde ese punto de vista creo que deberíamos poder hacer algo. Yo lo he intentado buscar en la página web del Servicio de Empleo marroquí y no lo he encontrado. Tengo que buscarlo. ¿Quién? Sí. Sí. Está trabajando yo en Colombia, me encontré con una abogada que tiene Ajá. oficina en Bogotá y oficina en Madrid. Y un despacho en Bogotá y después en Madrid. Y la chica con la que estuve hablando en Colombia, no, en Ecuador, esto me dijo que ellas estaban empezando a trabajar con el tema de la fresa, o sea, con las temporeras, y que estaban diseñando estrategias porque utilizan el litigio estratégico para trabajar. Vale, entonces sería. Van a venir a finales de marzo aquí a dar una charla aquí. Ajá. Sería muy interesante. Vale, sí, sería muy interesante. Además, efectivamente, tendríamos que valorar una vez estudiado bien con profundidad el acuerdo. Si el acuerdo sea compatible con la... El acuerdo me parece peligrosísimo. El acuerdo en la carta es de partida bastante peligroso, aunque la finalidad del acuerdo no sea la inicial, la finalidad sea apoyar a las mujeres en determinadas situaciones de vulnerabilidad, que de facto pero se pueda después, paraíso para las empresas, para los individuos. Deberíamos valorar y mirar bien el acuerdo. Y no quiero pensar que este acuerdo esté interfiriendo en la actitud, en la respuesta de los jueces españoles ante las denuncias, etcétera. No, por ahora como las denuncias, como las querellas se fundamentan en el abuso sexual, falta de prueba del... Sí, lo que es importante y luego podemos entrar es la valoración sindical de la cosa. Luego es que allí hay muchos problemas. El caso de la fresa, como otros casos, hay diferentes problemas, hay diferentes dimensiones. Yo lo quería preguntar porque ya lo vimos en su momento, lo vimos, me acuerdo, en un tren Castellón-Madrid para hablar del Tratado de Empresas y Derechos Humanos. Yo ya lo pregunté. Yo creo que allí hay un problema con entender la empresa como tal, las condiciones que tienen, por ejemplo, en tema de inspecciones laborales, esa tipología de empresas. Porque esta situación de aislamiento de esas mujeres, cómo viven, etcétera, es que las denuncias, hemos dicho que no son recientes. ¿Cómo es posible que al estado actual no se hayan verificado mejoras, no se hayan implementado mejoras, que se sigan con este patrón? Entonces, yo os pregunto a vosotras, ¿la estructura también favorece de esa tipología de empresas que haya menos controles sindicales, que haya menos protección de los temporarios? Yo lo pregunto porque desconozco el tema, pero efectivamente ahí hay vulneraciones de los derechos de esas mujeres, también sindicales y también otros derechos laborales. Yo voy a contestar remitiéndome al caso de Ecuador, en un problema similar que luego veremos. El problema es que la inspección de trabajo tiene algún tipo de acuerdo con la empresa, con algún tipo de corrupción interna, y el problema es que los sindicatos también.
En el caso de Ecuador, en algunas y en el caso de Furukawa en particular, no ha habido ni denuncia sindical y las querellas, o sea, y las denuncias de la Inspección de Trabajo se han paralizado. En el caso de Huelva, hay que tener en cuenta la importancia de la industria de la fresa para la región, el oro rojo, y cómo el hacer depender la economía de una región de esta manera, también a nivel publicitario, etcétera, de la exportación del producto X que está claro. Pues obtenido con este tipo de mano de obra, pues la crítica cómo puede afectar. Y ahí tenemos uno de los problemas de estos casos también, que muchas veces cuando afecta la economía de la región hay que jugar con los intereses de los distintos actores políticos, algunos espurios, otros no. Claro. Ahí creo que es uno de los equilibrios que también, incluso con el tema del litigio estratégico, hay que tener en cuenta cómo presentarlo y cómo conseguir el apoyo mayoritario de los movimientos sociales y de los sindicatos de la región, porque es fundamental. Y en eso quizá la extensión y lo que estamos haciendo aquí, que es socializar un caso, es importantísimo para conseguir que haya un apoyo general de sí. lo que está pasando. Sobre ese tema, la profesora Miñarro ya investigó, entonces hay bastante desarrollo por lo que es el caso en sí, pero también yo os propondré también a la profesora Miñarro de seguir también estudiando este caso, no solo desde la perspectiva de las violaciones que estas empresas obviamente están efectuando, pero también en el caso de qué responsabilidades pueden tener las empresas que le están certificando, las empresas que están diciendo en 2019 todavía que esas empresas son sostenibles. Esas empresas que certifican, que dan un sello de calidad, estamos hablando por ejemplo de sostenibilidad social, o ahora están haciendo el sello de libre de esclavo, de trabajo de esclavo. Muy bien, esas empresas, ¿a quién responden? ¿Quién les compone? ¿Cómo trabajan y a quién responden? Porque no le está favoreciendo esta empresa que certifica a las otras empresas, no le está favoreciendo en el mercado, no está alterando la competencia, entonces de una forma desleal, y después el consumidor no se pueda sentir engañado por esas empresas por una falsa publicidad, porque lo que le están vendiendo no corresponde a la realidad. El consumidor... Exacto, lo que yo voy a proponeros es que el consumidor pueda también activarse, como acciones colectivas si existen en masa, por publicidad fraudulenta, si existen, porque libre de trabajo de esclavo puede ser un nuevo litigio estratégico también por el consumidor. Ay, el caso Acordaos del caso Kik. En el caso Kik, que es el caso que pasó en Pakistán, se incendia una fábrica, que era una fábrica en el eslabón de la cadena de producción de una empresa alemana, y la empresa, la fábrica en cuestión tenía todos los certificados por otras empresas que también tenían acuerdos con la empresa matriz alemana, diciendo que todas las medidas de seguridad se estaban cumpliendo y las ventanas de seguridad estaban barradas. Exacto. Cuando se produjo No el incendio, escapar. las mujeres no pudieron salir porque las puertas estaban barradas, o sea, cerradas, no se podían abrir, y lo acababan de certificar como empresa que cumplía todas las medidas de seguridad. Evidentemente, creo que uno de los grandes fallos es no controlar a las que controlan. Exacto. Y estar dentro del mismo todo circuito. Todo este circuito de enriquecimiento. Bueno, recuerdo que poco antes de la gran crisis todos los bancos estaban auditados. Estaba pensando en ese. O sea, Claro. Habían pasado el test. entonces Pero tampoco nos extrañemos porque... No nos extrañamos, pero si obviamente ese es estas un cosas- negocio, claro, vender el certificado, pero el puede tema ser es- considerado cómplices hasta del Claro, delito, del pero delito el de tema- esclavitud. sí, pero el tema ahí es que, a ver, todo el mundo conoce cuáles son las condiciones de trabajo en las que ellas desarrollan su actividad. No soy tan segura que No, todo el mundo no. Cuando Yo- salen La casos, mayoría de las personas que estamos aquí, que comemos fresas de Huelva, O que no sabemos comemos que Mars la o incapacidad Nestlé. de la señora que está Cuando rompiendo la digo, fresa la todo, viola. cuando digo Exacto. todo el mundo me refiero a todo el mundo que está en ese entorno y en esa zona. Es decir, dudo mucho que la Inspección de Trabajo de Huelva, no se haya no sea enterado. perfectamente consciente por de eso que cuáles digo son que las ahí condiciones. depende mucho El del... sindicato intervenga es prácticamente imposible, porque si ya nuestra presencia sindical es mínima, salvo en la gran empresa, imagínate en El estas SAT ha condiciones intervenido. en las que, claro, interviene, pero interviene en la medida de sus posibilidades planteando acciones ante la inspección, ¿no? Pero no desde la intervención de la acción sindical interna de la empresa. Pero es que yo creo que la Inspección de Trabajo es perfectamente conocedora de esas situaciones. Bueno, no estoy totalmente Yo- segura, no. sobre todo con el Yo caso sé. de la fresera, Yo las digo que en Ecuador condiciones... sí lo que van a contar, sí.
Yo sí lo creo. O sea, otra cosa es qué capacidad tenga de intervenir. Termino el ¿no? paso. Sí. En el caso soltanto de Nestlé, para terminar, ya no me da tiempo para mostrar más casos, pero para que se entienda que no es solo las fresas, casi todos los productos pueden tener problemas de explotación y trata de seres humanos. Hace poco tiempo se abrieron demandas en los Estados Unidos, en otros estados, contra grandes empresas transnacionales conocidas, como Nestlé o Mars, por trabajo infantil. Ya como hemos dicho, en Costa de Marfil, por ejemplo. Como hemos dicho, obviamente también los niños, un sector más vulnerable, como podéis imaginar. La mayoría de industrias de ese sector, como tiene el cacao. El cacao en Costa de Marfil, en África Occidental, está cosechado por trabajo, la mayoría se ha podido demostrar, las ONG en campo han podido demostrar, por trabajo esclavo. Extraído por niños que viven en condición de pobreza, puede ser que son el único sujeto de su familia que aporta algo a nivel económico. Por ejemplo, en 2015 se ha presentado una demanda contra algunas empresas, entre otras hemos dicho Nestlé, Mars, por producir trabajo en condición de esclavo. Desde 2015 ya todo el mundo debería saber o debería ser conocedor de esta situación. ¿Qué ha pasado? Nada. Ha pasado poco o nada. Las empresas en cuestión, en sus últimos informes de sostenibilidad, se definen como, como sostenible a nivel también social. Quiero decir, hay un gap, hay un vacío legal sobre lo que de verdad le estamos pidiendo y preguntando a las empresas, y lo que le deberíamos también preguntar, qué indicadores deberíamos tener en consideración para poder detectar si hay o no trabajo esclavo y qué consecuencias después hay de esa información. Bueno, dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Sí, ¿te quieres sentar? No. Más el micro. No, yo tengo timbre. Vale. ¿No? Sí, ahora sí, ¿no? Yo presento el caso Nestlé. El caso Nestlé, la verdad es que es un caso curioso. Curioso en el sentido que todo lo que hemos venido reflexionando, casi que todo lo que hemos aquí traído a las reflexiones, claro, yo me estaba mordiendo la lengua para no hacerme el spoiler, porque todo esto ya en Estados Unidos ya lo han intentado, ya lo han probado. California se erigió en la defensora de la moral del mundo, cosa que está bien. Y a partir del año 2000 empezó a elaborar legislación de protección de esclavitud, bueno, contra la esclavitud, porque pensó que, pues sí, la esclavitud. A mí me gusta una frase de un autor vasco, es que ahora mismo no lo recuerdo, que dice: no se ve, no se toca y sin embargo existe. La esclavitud hoy. Y es verdad. El tema es que si no es nada tangible somos muy descreídos, y si tú no tienes algo, es como la metafísica o yo qué sé, o la física cuántica, no existe. La esclavitud, si no vemos aquí a las personas, a ese 3,4, si no lo vemos, no lo tocamos, es que no existe. Entonces, bueno, California decidió ser el guardián del mundo y empezó a elaborar una normativa, otra, que si el trafficking, que si no sé qué, voy a controlar. Eso cristaliza en el año 2012, bueno, en el año 2010, pero en el 2012 en vigor, la California Transparency Supply Chain Act, en fin, se la llama la norma anti-esclavitud, porque Estados Unidos decide que no va a haber en el mundo esclavitud siempre y cuando ella pueda controlarlo, de manera que todas las empresas que de alguna manera estén vinculadas con California, trabajen donde trabajen, la supply chain, incluso subcontratas, sedes, deberán estar sometidas y no tener esclavitud en sus cadenas de suministro o en sus propias empresas. Eso está muy bien. No sé por qué no me funciona, no me pasa. Venga, va, siguiente. No me pasa. Sí. Venga, no. Bueno, lo pasaré. A ver. ¿Quieres el PDF? Aunque... Más que Paco. Vale. Sí, no veía la flecha.
Esto lo digo porque analizamos el caso de de Melania Barber. Melania Barber, bueno, es una serie de una class action, unos consumidores que de repente se enteran de que la comida que están comprando para sus gatitos, aquí es el Whiskas de toda la vida, el Fancy Fest de la empresa Purina, pero que es de esa foto que antes nos ha sacado Kiara, pues Nestlé tiene una sección que se dedica a la comida de animalitos caseros. Entonces, ellos descubren que Nestlé tiene un acuerdo con la Thai Union Frozen Products, entonces Nestlé y la Thai son socios o forman parte de ese conglomerado, de manera que a la Thai le llegan los barquitos, estos grandes frigoríficos que le suministran pescado, que llevan estas latitas para nuestros gatitos, de barquitas pequeñitas. ¿Qué barquitas? Tanto la Thai como Nestlé saben, y Tailandia en general lo saben todos, que en algunas de estas pequeñas barcas se está trabajando con trabajo esclavo. ¿En cuántas barquitas? No lo sé. ¿En qué cantidad? No lo sé. No soy capaz de saber en qué barquitas, de las que luego esas barquitas se unen y me llevan el pescado a la otra grande que la manufactura en alta mar. Yo no sé cuando me llega el pescado qué porcentaje, qué sardineta ha llegado de mano de obra esclava y cuál no. Y claro, de repente Melania y los amigos deciden que cómo les van a estar dando a sus gatos comida esclava. Y demandan a Nestlé. La demandan, es verdad que por publicidad engañosa y competencia. Es decir, al amparo de la unfair, de competencia desleal, publicidad engañosa, porque dicen, oiga, usted no ha publicitado que no ha publicitado en sus latas que, lo mismo que dicen, puede contener trazas de cacahuetes, que están obligadas. Usted debería decirme, en las latas de pescado, puede contener trabajo esclavo, pescado capturado, que menos, ¿no? Y yo ya decido, yo consumidor responsable, decido si te hago boicot, Nestlé, porque yo estoy en contra del trabajo esclavo, o le doy a mi gato pescado del trabajo esclavo. Ellos pensaban, y todos pensábamos, que, ostras, California, esto está presentado, se resuelve en el 2015, California es la líder de la antiesclavitud en el mundo, me está viniendo aquí competencia desleal, publicidad engañosa, me están acusando a Nestlé de prácticas esclavistas en la pesca del pescado, lo tenemos ganado. Y entonces es cuando Nestlé cambia el paso y dice, oiga, la CTSC es la Californian Transparency Supply Chain, la ley antiesclavitud, y dice, no, a mí no me pueden acusar de nada. Y no me lo pueden acusar porque yo dispongo de una ley, la ley de antiesclavitud norteamericana, que me ofrece un puerto seguro, un safe harbor. Y por lo tanto estoy a salvo. Ahora os explicaré qué es el safe harbor. Pero dice, yo tengo aquí una norma antiesclavitud que me protege, paradoja, me protege de mis prácticas de trabajo esclavo. Y gana. El tribunal dice, sí señor, Nestlé, usted tiene toda la razón, esta norma le ampara. Por eso yo os oí hablar y decía, sí, pero ojo, cuidado cuando haces una norma, porque se te puede volver en tu contra. Es que tan preocupante, no hombre, es que hay veces que yo qué sé, tapas el dedo con el sol y has tapado el sol, pero no has tapado nada, ¿vale? Te ha dejado de dar en los ojos. Hay que... ¿Qué es el safe harbor? Vale, la doctrina del safe harbor, bueno, es la doctrina la ha desarrollado Estados Unidos a raíz de la... Me lo voy a saltar, que está por aquí, a ver si lo veis. A raíz de justamente la unfair, la competencia desleal y la publicidad engañosa. Entonces, el tribunal norteamericano ha llegado a la conclusión de que cuando el legislador, pudiendo regular, ha creado una norma y ha puesto una lista tasada de 5, 4, el que acciones, recursos, requisitos, es decir, yo como legislador, que tengo la capacidad del lienzo en blanco, yo decido que te pongo 4 requisitos
y 3, lo que sé, y 3 normas, pudiendo poner 4, 5, 7. Si yo solo te pongo 3, solo te puedo condenar por incumplir esas 3. Pero no puedo irme más allá. Y en ese sentido, a mí me da, pudiendo abordar esa cuestión, permito esas conductas y no te doy acción, eso es un puerto seguro para ti. Es decir, tú vas a estar protegido en puerto seguro cuando me cumplas lo que estrictamente dice la ley. Es verdad, la ley no la puedo ampliar. Si yo pudiendo condenar 4 acciones o 4 conductas, solo he condenado 3, no te puedo acusar por hacer más. No puedo hacer una interpretación extensiva. Es como nuestras listas exhaustivas y tasadas. Es decir, ¿yo he podido ampliarlo y no lo he hecho? Pues te estoy cubriendo. Solo te puedo condenar por esto. Esta doctrina la ha elaborado el Supremo de Estados Unidos, tanto en competencia desleal como por publicidad. ¿Qué tienen que contener las etiquetas? Pues lo que dice la norma que han de contener las etiquetas. No me puedes exigir que contenga si lleva, yo que sé, alpiste, si solo te estoy pidiendo si lleva traza de cacao. Entonces, es como, hombre, pero tú no me has dicho que lleva pescado. Ya, pero es que la norma solo me obliga a decir qué frutos secos lleva. No me puedes estar demandando porque no me dice si lleva leche. Porque la norma no me pide que yo diga si tiene o no leche. Os estoy poniendo un ejemplo. Y esa es la doctrina del puerto seguro. Una ley anti-esclavitud que no te ¿No se pide... equivocaron en el litigio estratégico? ¿No fue un error de planteamiento de demanda? Nestlé fue más lista. ¿Vale? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la norma anti-esclavitud, con todas las pegas que tenía, la norma era muy clara. La norma decía, todas las empresas que radiquen la sede aquí y que tengan un volumen X, 100 millones, están obligadas ¿a qué? Solo a esto. A publicitar esto. Una vez que lo publicitas, ya lo cumples. Solo publicitar. Tú no tienes que hacer nada. Es decir, tú no quieres mejorar la vida de los seres humanos, no pasa nada. Pero tú tienes que publicitar en tu página web, en el link, en la inicio, si estas 5 cosas las haces o no. Tú puedes decir, no hago nada, no verifico las cadenas, no llevo a cabo auditorías, no pago proveedores, no hago no sé cuántos y no capacito a mis empleados. Y aún así lo cumple. Y tú estás cumpliendo la ley antiesclavitud. Tú no me puedes acusar de nada más. Yo cumplo todo escrupulosamente, pero no lo publicito en la página web, a mí me sancionan. El General Attorney va contra mí porque usted ha incumplido la norma. Obviamente, porque la norma solo me obliga al cumplimiento estricto. Claro. La norma no te obliga A hacer nada. el trabajo esclavo. No, La norma te obliga a decirlo. Decir que no lo hace. Yo no Exacto. hago nada, ¿vale? Ya está. ¿Por qué? Porque esta norma está pensada. La frase es. La frase es. se cumpla. Pero la No. realidad, entonces, la del Reino Unido es peor todavía, porque hasta donde yo sé, la del California era un paso más que la del Reino Unido. Entonces, la del Reino Unido, ¿para qué vale? La del Reino Unido se ha quedado en nada. El Reino Unido obliga a publicar un informe, pero no dice el contenido del Claro, es lo que le estamos pidiendo. informe sobre Mickey Mouse, que da igual. Ya está. Esta es. Nosotros los esclavos. Y además es que pasan de ella, Claro. porque ahora hay de la inglesa hay un informe oficial de hace poco donde dice que la gran mayoría de las empresas no. Claro, están obligadas. Es que empezamos ya a calificar de normas pues lo que son pues Panfletos. no sé qué decir, ¿eh? A mí yo soy muy antiguo, soy muy antiguo. A mí una norma digna de ese nombre tiene que establecer unas conductas de seguir. Haz esto y no hagas esto y tal. Y si haces o no haces, te viene una sanción penal encima en el mejor de los casos, o sea, que muchas de estas cosas por lo que requieren sus sanciones penales, o bien se abre la vía a los afectados para indemnizaciones poderosas y ya está. Y eso es una norma. Eso es una norma. Pero esto, claro, a mí que se quiten de en medio porque en la página web ponen una línea diciendo esta empresa cumple los requisitos O no cumple. O no cumple. Pues hombre, yo no sé, pero me parece... Hombre, la finalidad de esta norma era un poco
siendo crítica, claro, educar al consumidor. Claro, ¿cuál es el peligro que yo veo? Dejar en manos privadas, dejar en manos del consumidor la defensa de los derechos humanos. Vamos a ver, yo entiendo la frasecilla, era muy bonita, de con cada dólar que nosotros gastamos, votamos por el mundo que nosotros queremos. Frase súper eslogan, estupendo. Pero vamos a ver, yo que soy estoy concienciada y soy consumidor responsable, yo no voy mirando etiquetas como una desesperada a ver dónde se ha hecho en Bangladesh, en Tailandia, en Albania, y cada pastilla de café, cada paquete de arroz, si es del Delta, si es desde la Albufera, o si es arroz chino, si es los espárragos, si son del Perú o si son de Navarra. Ostras, no da la vida para todo eso. Y ser conscientes, entonces, ostras, cuidado cuando... Obviamente, aquí sí que hay sanción, es decir, tú tienes que publicar y ¿qué hacen? Pasan a manos del particular consumidor. ¿Qué es lo que veníamos hablando? Ostras, pues igual no es la única respuesta, pero sí es necesario. Es necesario que el legislador sea duro, que las empresas también sean responsables y que el consumidor también lo seamos, porque somos los primeros que luego, si la camiseta la puedo conseguir en 7 euros, mejor que en 10. Es lo que se apuntaba por aquí antes. El Estado se retira y dice que sean los consumidores, o bien en situaciones terribles como las que estamos teniendo con los refugiados y demás, claro, que en buena medida está causada por esto, por las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en África, donde realmente las antiguas potencias coloniales siguen utilizando esos países como si fueran... incluso últimamente me enteré de que Francia controla, la hacienda pública francesa controla la hacienda de sus antiguas colonias, y tienen un franco. Claro, imaginaos en qué condiciones se van a establecer las relaciones entre los dos estados cuando uno de ellos controla la hacienda pública del otro, Y así pues siguen las empresas francesas suministrándose, las inglesas también. Cuando alguien se pone tonto, mandan los paracas encima, sobre todo los franceses, que no se andan con historias, cuando ven sus intereses. Y así estamos. Resulta que la población de esos países está completamente marginada de sus propias riquezas, que están vendidas por gobiernos corruptos y controladas por las grandes empresas. ¿Qué hacen? Pues se vienen para acá. Y no habrá muro suficientemente alto como para poder evitar que eso suceda. De manera que incluso en el tema de la inmigración tenemos que ver con los derechos humanos y las empresas y el expolio continuo que son sometidos muchos países del tercer mundo. Situaciones coloniales. Y me callo. El tema de certificaciones, pues bueno, estando en Ginebra, en un evento académico también, pues nos honró con su presencia, imponente presencia, el presidente de la asociación que certifica a las empresas de seguridad. Sí, que estaba mi compañero Antoni Pigrao sentado a mi lado y mirábamos a aquel hombre con verdadero pasmo, porque las empresas de seguridad son las que muchas veces están detrás de lo peor, que son las que hacen las cosas, ¿comprendéis? Las que limpian el terreno, por así decirlo. Entonces, claro, entonces, bueno, y las cosas que han hecho por ahí, no las podíais creer, Pues, claro, resulta que esta asociación, ¿quién la constituye? Pues las propias empresas del sector. O sea, las propias empresas del sector son las que certifican, en definitiva, porque son las que ponen el mecanismo de seguimiento. Eso sí, sobre el papel, es una cosa muy importante, porque las empresas de seguridad, por ejemplo, que no están certificadas por la asociación creada por las mismas empresas, pues no pueden acceder, por ejemplo, a suministrar servicios a los Estados Unidos, a la administración de los Estados Unidos, que es el cliente más importante de bienes y servicios del mundo.
Pues sobre papel está bien. Es decir, la potencia inmensa de los Estados Unidos como compradora, etcétera, pues no va a surtirse de los servicios de la asociación, de los servicios de empresas de seguridad que no estén certificadas. Ahora, le preguntábamos al personaje, bueno, y muchas veces se ha descertificado a las empresas. ¿Ha habido casos de descertificación? Nunca había habido. Casualmente. Con lo cual, pues esa certificación queda como un papel mojado. De hecho, con Global Gap pasa lo mismo. Ahora se ha abierto un expediente. ¿Con quién? Con Global Gap, con la del sector agrícola, pasa lo mismo. Nunca se ha verificado en... De una certificación pasada sí que... No sé si Lorena quería... Sí, nada. Yo sé que es muy criticable la norma de California, porque encima ha servido eso para la paradoja, para evitar que se siga vulnerando. Pero es verdad que la siguiente, la de Reino Unido, que pensó Reino Unido, esto lo voy a mejorar yo, pero vamos de gorra. Y se hizo un primer borrador subiendo muchísimo, mucho más dura, con sanciones reales. ¿Qué pasó? Eso se quedó. No pudo aprobarse en nada. Y la norma que ha salido al final aprobada se ha quedado más floja en el fondo que esta. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea, además, acaba de sacar, el año pasado sacó el reglamento de minerales en conflicto, que es una risa. Es decir, minerales en conflicto, territorio comunitario, las empresas comunitarias que utilicen el coltán, el no sé qué. Vamos, una risa. Casi es peor tener eso que tener esto. Yo sé que es muy criticable y que Estados Unidos, en fin, qué mal lo ha hecho, pero es que lo que ha venido después lo ha hecho bueno. No sé yo si de esto tenemos que aprender a extraer alguna consecuencia, replantear, ya aquí que hay mentes brillantes o por lo menos mentes con ideas más nuevas, ver cómo lo podemos reencajar todo. Porque si mal está regular duro porque no sale, regular blando, a ver cómo nos quedamos y a ver cómo lo hacemos, porque en Estados Unidos no le salió para nada bien. Y la solución creo que podemos enganchar ya para acabar y cerrar un poco la mesa y volver a dar la palabra. La solución yo me mantengo, y siempre he dicho, un tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que reaccione reconociendo la responsabilidad directa, penal, civil y administrativa a las empresas transnacionales, y que además o abra una sala en la Corte Penal Internacional o abra un tribunal específico. Voy a acabar con un caso muy rápidamente, pero no me resisto a mencionar otro caso que aprendí gracias a Lorena y a Kiara, creo que fue un alto viaje de tren. El caso Nestlé no acaba aquí. Nestlé es una joya de empresa y no solamente es la comida que le damos a nuestros gatos. El caso Nestlé también es el caso de chocolate, y una de las sentencias más duras que he leído fue la que trata del caso de John Doe. Voy a dejar esta imagen mientras lo cuento y luego entraré con lo que pasa aquí. John fue un niño esclavo raptado en Mali cuando era pequeño y fue forzado a trabajar durante muchos años. A John lo raptaron con 5 años, fue forzado a trabajar desde ese momento y bastantes años después 14 horas diarias, 6 días a la semana. Era golpeado, era azotado, fue forzado a ver las torturas que se le estaban infligiendo a otros niños que se habían fugado y que los guardianes maltrataban diariamente. Esto no lo he visto en una peli, esto me lo he leído en una sentencia. Y los hechos probados tanto por John como por otros testigos, niños fugados gracias a una ONG, dicen esto: torturas, tratos inhumanos, degradantes, además del trabajo esclavo infantil. John se fuga con ayuda de una ONG y llegan a denunciar a Nestlé. El caso se abre en 2005, se paraliza en 2017 por una estrategia procesal de la empresa que mis compañeras conocen perfectamente y luego si quieren pueden contar, pero se reabre en 2018. Y bueno, está abierta la esperanza que John vea por lo menos resarcida de alguna manera todos los años pasados en esclavitud, pero esto es una excepción. De hecho, según el informe de World Free Foundation, en la actualidad existen 2.000 niños y niñas y 9.600 adultos que realizan trabajo forzoso recogiendo el cacao en Costa de Marfil, es decir, el 70% del cacao del mundo. Lo que ha contado Lorena, además lo podéis, ya con respecto de la comida Whiskas, lo podéis encontrar en un informe de una auditora también, pero de las buenas, se llama Verité, que cuenta
que cuenta perfectamente cómo se ha utilizado el trabajo forzoso para pescar el pescado que le damos a nuestros gatos. La realidad, evidentemente hemos visto que está aquí en el Estado español, está en donde trabaja en Slenco, está en Marfil en Tailandia y desde luego está en Ecuador. Y el caso de Ecuador es especialmente llamativo, y me dedico a él no solamente por ser ecuatoriana y por vivir allí, sino porque Ecuador es el caso en el que encontramos una constitución hipergarantista, en la cual intervinieron algunas de las personas aquí presentes. Es además una realidad jurídica donde desde el año 2009 se ha aplicado un intento de mejora de las condiciones individuales del trabajo. En el mismo proceso constituyente 2007-2008 se adopta una norma que prohíbe la terciarización, es decir, en Ecuador está prohibida por ley la subcontratación, la terciarización de mano de obra, la contratación debe ser directa. En Ecuador, desde el año 2009 empiezan a adoptarse normas de mejora del salario básico unificado, normas que permiten la formalización de la mano de obra. Seguimos teniendo un 54% de mano de obra informal, pero se intenta formalizar y, menos en tema sindical, que la cosa va bastante mal, en lo que es relación individual del trabajo, se intenta plasmar lo que dice la Constitución, el mandato del trabajo decente, el mandato del buen vivir y también el mandato de mejora salarial, etcétera. Todo esto nos da la impresión de que Ecuador a nivel constitucional reconoce derechos sociales y laborales con un estándar altísimo, yo creo que es la Constitución del mundo que más desarrolla los mandatos en materia laboral, que tiene una legislación laboral antigua que poco a poco se ha ido adoptando, que no está mal, y de repente te encuentras con que te dedicas a estudiar esto como jurista laboralista, miras alrededor y te ves que a 100 kilómetros de tu casa está este campamento. Este campamento es el campamento de la empresa Furukawa. Os voy a poner algunas... si esto pasa rápido. La empresa Furukawa es una empresa japonesa, de capital japonés, que lleva 55 años en Ecuador. Esta empresa en la actualidad cuenta con 32 haciendas, empezó a comprar territorio desde hace 55 años, 2.300 hectáreas de terreno. ¿A qué se dedica? La empresa se dedica a cosechar y a procesar la fibra de abacá. No sé si habéis oído, yo no tenía ni idea de lo que era la abacá hasta que me enteré de esto. La abacá es una platanácea, un árbol que crece en plantación, que crece, no se planta, crece con una fibra súper resistente de la cual se hace todo, desde los euros hasta cualquier cosa. Y además se comercializa mucho con Europa, incluyendo especialmente con Noruega. La empresa lo que hace es explotar esto a través de, durante años, la contratación de trabajadores, la utilización de mano de obra sin contrato, y desde casi el principio empiezan a trabajar con la figura de la servidumbre de la gleba, es decir, organizan campamentos donde la gente va a vivir. Yo he podido escuchar testimonios de personas que llegaron a la plantación con 3 años, han vivido allí, han crecido allí, no conocen nada fuera de la plantación y se dedican a la cosecha y a procesar esta fibra sin ningún tipo de relación laboral reconocida. No hay contrato de trabajo, no hay seguro social, no hay salud y seguridad en el trabajo. La mayoría de personas presentan cortes y heridas horrorosas por el trabajo. La empresa lo que hace, además, cuando llega la prohibición de la... incluso hace 10 años, decide que no quiere tener relaciones directas con las personas trabajadoras y decide que va a parcelar las haciendas y a subarrendar trozos de las haciendas para que sean algunas de las personas a las que ella hace un contrato como arrendatarios las que subcontraten mano de obra, a pesar de que existía una prohibición. ¿Qué hace la hacienda? Llama a X trabajadores que no sabían leer, los lleva ante un notario, les hace firmar un contrato diciendo que son pequeños arrendatarios y que ellos van a ocuparse de la gestión de la recolección de la fibra y va a entregarle la tonelada de fibra. Entonces la relación es la siguiente: la empresa mensualmente le paga X a una persona, esa persona la distribuye entre los 8 o 9 trabajadores y trabajadoras que están recolectando. ¿A cuánto salen al mes? Pues a menos de $300 por familia. Trabajan todos, desde los 8 años, todos, niñas, niños y luego hombres y mujeres. Las mujeres siempre haciendo además el trabajo menos valorado y cobrando menos cuando cobran algo.
Las situaciones en los campamentos es una situación infrahumana, o tienen luz, no tienen agua, no tienen ningún tipo de servicios de educación y de sanidad, y todo esto salta a la luz. Esto está a pocos kilómetros de una carretera principal que va hacia una provincia de Ecuador. Pero, bueno, durante años habían existido alguna denuncia a la Inspección de Trabajo que eran tapadas perfectamente por los distintos gobiernos. Esto pasaba también en el gobierno anterior y era conocido. En el gobierno anterior, que era el que estaba desarrollando esta normativa protectora. Esto pasaba en el gobierno anterior y incluso fueron despedidas 2 inspectoras de trabajo. Esto salta a la luz porque un día un señor exmisionero que venía a trabajar con el MST, y cuento la historia porque estas cosas salen así, un señor pasaba por allí, se encuentra en un autobús a una familia, escucha, va, intenta entrar en la empresa, se ve que además había un candado en el camino a la plantación, y poco a poco al final consigue movilizar a 15 personas que van hasta Quito y ponen ante la Defensoría del Pueblo. La Defensora del Pueblo es una profesora de Derecho, y le cuentan la historia, y la Defensora del Pueblo decide actuar. Y se planta la Defensoría del Pueblo con distintos ministerios en los terrenos a ver qué pasaba allí. Incluso, por ejemplo, con los que dan la cedulación, con el registro civil. Se encuentran aquellos, se encuentran que hay personas que no tienen ni siquiera identidad, que nunca las habían dado de alta en el registro civil. Se encuentran con analfabetos y analfabetas porque jamás les habían dado educación. Se encuentran con personas con graves enfermedades, etcétera, porque tampoco tenían sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentran también con que las denuncias, eso, la Defensoría se da cuenta de que el señor que era el inspector de trabajo de la provincia, hacía unos años había sido el abogado de la empresa. Y por arte de magia, después de ser abogado de la empresa, se había devenido inspector de trabajo. Se encuentran que evidentemente no hay ningún tipo de intervención sindical. Hace 8 meses ponen el caso en conocimiento de la Secretaría de la Política de la Presidencia del Ecuador. Nadie hace nada. Hace 5 meses le dicen al Ministerio de Trabajo que actúe. Dentro del Ministerio de Trabajo hay algunos informes que se tapan. Informes diciendo que la empresa se la debe sancionar, etcétera. Se tapa todo. Y llega un momento que la defensora, creo que de manera muy valiente, hace 2 lunes, convoca una rueda de prensa y presenta un informe que está público en internet, donde cuenta todo. Llega a contar incluso que el representante legal, además la empresa evidentemente está defraudando a Hacienda, porque cuando lo que dice la empresa es que la empresa dice, yo solo declaro las ganancias de las cuales me resto lo que yo invierto. La empresa dice, yo gano X por tonelada, pero de esta X por tonelada tengo que restarme que yo le pago a los trabajadores, que yo pago una serie de cosas, que es mentira, porque en realidad la empresa luego les vende a los trabajadores la comida, les cobra el arrendamiento de la tierra, les cobra la gasolina, de la empresa son todo win-win y los pobres gente está allí. Total, que la Defensoría también publica que el representante legal de la empresa en estos momentos es el cónsul honorario de Noruega, a donde va una gran cantidad de vaca. De verdad, parece de película, de terror. El representante legal de la empresa es un señor que ahora es el cónsul honorario de Noruega, que fue miembro de la Corte Nacional de Justicia, que fue asesor de presidencia. No sabemos de qué presidente todavía, estamos intentando averiguarlo. Es todo, parece, entre película mala y de terror. ¿Qué recomienda la Defensoría? Recomienda que se actúe y que se sancione a la empresa, que actúen todos los diferentes ministerios, porque hay una situación de vulneración de los derechos humanos grave. ¿Qué quieren las familias que están viviendo allí? Que se cierre la empresa, pero que ellos puedan seguir trabajando, porque es lo único que saben hacer. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo? Al día siguiente de la denuncia de Defensoría, clausura la empresa, con una orden por la cual le multa con $31.000, por toda multa $31.000, y le da 60 días para que mejore la cosa y vuelva a abrir. ¿Qué hace la empresa? Al día siguiente llega con la ayuda de la policía, se lleva las maquinarias y la fibra ya recolectada. ¿Y qué hace la gente? Se queda la plantación. ¿Y qué hacemos nosotros? Movimientos sociales de Quito. Vamos a recoger comida para que no se mueran de hambre. La situación actualmente es que 400 personas en territorio de una empresa que no tienen nada de comer, que no tienen nada que hacer porque no pueden seguir trabajando porque les han quitado la maquinaria, y una empresa contra la cual la Fiscalía no ha hecho nada y no se ha ido penalmente. Y lo más interesante del caso desde el punto de vista jurídico es que en Ecuador el Código Penal permite actuar directamente contra la empresa como persona jurídica. Podemos ir con ella por delito de trata, por delito de explotación. La multa para una empresa a la que se le consiga imputar el delito de trata y explotación es de 100 a 1000 salarios mínimos, salario básico unificado.
Con lo cual, además también en la Ley Orgánica de Tierras y Territorio hay un artículo que permite la expropiación del territorio en el caso de que en ese territorio se cometa pues, trata. Es decir, tenemos un arsenal jurídico mucho más avanzado que aquí que nos permite coger a la empresa, sancionarla y con el dinero de la sanción, ¿no?, una expropiación de la tierra y con una buena política, incluso una redistribución de la tierra. No es el momento político en Ecuador para hacer eso, como sabéis, el gobierno está absolutamente derechizado y desmontando los avances anteriores, pero herramientas jurídicas hay. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Nada. Seguimos recogiendo comida, actuando de manera caritativa para que las personas no se nos mueran de hambre, pero no hay ninguna actuación, ni de Fiscalía, ni del Gobierno para, como dicen, precautelar los derechos de estas 400 personas, que son un caso de libro, como he visto, un caso de libro, de servidumbre de la gleba y de la imposibilidad de actuar rápido cuando hay una situación como esta. Vuelvo a lo que decíamos antes. El caso este y los otros lo que nos evidencian es que cuando hay normas estatales, estas normas, una de dos: o ha existido captura corporativa en el ínterin de la configuración de la norma para que la norma nazca sin dientes, o al revés, nazca pudiendo ser mal utilizada, o realmente cuando hay un gobierno, y eso también se evidencia en el caso Chevron, cuando hay un gobierno que ha pretendido plantar cara con una constitución fuerte, con una normativa penal fuerte, llega un momento en el que, bueno, la captura corporativa, la posibilidad que la empresa no maneja el nuevo gobierno o la nueva institución, o incluso la anterior, para, ¿no?, proteger los derechos de la transnacional. La solución, yo mantengo lo que venimos años diciendo, un tratado internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Esa es la solución que está buscando ahora mismo en el grupo de trabajo que se lleva sobre el tema en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Expectativas complicadas. La geopolítica mundial, como os imaginaréis, no da ahora mismo para que se consiga aprobar un tratado en el ámbito de Naciones Unidas que busque sujetar a las empresas transnacionales para que cumplan los derechos humanos. Aún así, después de 4 rondas de negociación y de cara a la 5ª sesión, lo construido hasta ahora, el poner en el debate jurídico la necesidad de un tratado como este, el que podamos reunir, ¿no?, especialistas para hablar del tema, creo que ya justifica el esfuerzo, y vamos a una 5ª sesión, y desde Clínica Jurídica del grupo creo que el tema de esclavitud debería de estar en la 5ª sesión. Lo bueno es que los sindicatos se han sumado, al menos los internacionales, y que el tema de esclavitud creo que va a jugar un papel importante de cara a esto, a ver si la OIT hace algo, ya que son los 100 años, pues que por lo menos, además de celebrar, se preocupe por hacer cumplir sus convenios. Concierto. ¿No? Un concierto. Un concierto. Bueno, pues se abre el debate. Si alguien quiere preguntar, comentar algo. Lo del tema de la esclavitud, a ver, las veces que yo he podido hablar con mi grupo cercano de ese tema, tampoco me junté yo con los más eruditos de Valencia, pero alguna vez se ha quedado más por el coltán, que es lo que más está de moda, las minas de coltán, de que todos necesitamos ese material, por el tema de la tecnología. La gente que justificaba la esclavitud, que no sé si es cierto, creo que no, la gente, no que lo defendía, sino que lo justificaba de manera que si no existiese eso, si de verdad se hiciese legal y todo el mundo cobrara un salario, pongamos un ejemplo de 1.300, el producto sería mucho más caro. Pero yo creo que el producto seguiría igual de precio y el que se está quedando beneficio realmente es el jefe de la empresa. Por ejemplo, Apple no te va a abaratar por ejemplo, el Mac que tú tienes ahí rosa precioso porque tenga esclavos, sino que los tiene, porque han habido un suicidio colectivo en una empresa, no sé si en China, pero hubo un suicidio colectivo de muchos empleados de Apple que, bueno, se tapó y solo salieron pocos medios. No sé hasta qué punto es más caro el producto, o se queda el beneficio de ellos, o de verdad la ropa de Zara no sale barata por ellos, no sé. Sobre todo en el sector textil, cada sector es un mundo. Entonces cada sector obviamente necesitaría reglamentaciones más efectivas, pero por ejemplo por el sector textil hay ONG
que están desarrollando indicadores para poder desglosar el coste real de un producto. Es decir, la camiseta que finalmente se vende en Zara, en Mango o en otras grandes empresas, por otras grandes empresas, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pero desde el ciclo de vida, desde que la primera fase, que es la extracción de la materia prima, hasta llegar al consumidor final. Para hacer esto, obviamente se necesita toda la información posible de todo el ciclo de vida. Es decir, ¿quién da toda la información? Son las mismas empresas en los informes de sostenibilidad, algunas veces, donde tendría que desarrollar todo su ciclo de vida. Entonces, ahí tenemos un límite, una barrera. Si no hay esta información, ya es muy difícil. Pero con esos indicadores podríamos de verdad detectar en el ciclo de vida de un producto, en la cadena, detectar si hay trabajo esclavo o no. Si se paga el salario que le corresponde en cada etapa, en cada de la camiseta. Es la única forma de poderlo detectar. El móvil que llega en nuestra mano, ¿cuánto ha costado cada pieza? Esa es la única forma que yo veo. Pero claro, cada sector, cada ciclo de vida es un mundo, entonces deberíamos pero seguir trabajando en esto. Empezábamos diciendo, que igual todas no lo habéis oído, que el problema es en el caso del textil está muy claro, es el tema de la industria de la moda y de la moda de la fast, ¿no? La fast fashion. O sea, no podemos consumir una camiseta a la semana que vale 3 euros. Una camiseta no puede valer 3 euros. No puede, sencillamente no puede. Si vale 3 euros es que alguien la está fabricando ¿por cuánto? ¿Por 0,10? Entonces, es el problema que está detrás. Decíamos al principio que no se puede luchar contra la esclavitud sin cuestionar el modelo capitalista, y de eso hablaremos en la siguiente mesa, y sin cuestionar el actual, ¿no? El enlace con el patriarcado y los modelos de dominación. Y esto es una nueva acumulación por disposición de millones de personas para que otras tantas vivamos bien. Pero ojo con lo de la línea de explotación. Esto va subiendo. Cada vez aquí tenemos estructuras de explotación que abarcan a más personas, entre comillas, fuera de lo que son las formas tradicionales de esclavitud, pero muy cercanas a ellas, porque no sé si alguno ha tenido aquí un contrato temporal a tiempo parcial, pero si habéis tenido uno de esos y trabajáis en el McDonald's, pues igual ha llegado un momento en el que la explotación es intolerable. A mí una criatura de estas que realmente me dejó sobrecogido en el Reino Unido es el contrato ese de 0 horas, que afecta a 700.000 personas allí. 0 horas significa que uno tiene que estar las 24 horas del día a disposición de que te contraten en un momento, ¿eh? Tú te vinculas con el empleador a darle el servicio cuando te llame, pero él no tiene obligación de darte un número mínimo de horas. Con lo cual, imaginaos qué maravilla, ¿eh? O sea, si eso no es esclavitud moderna, yo no sé lo que es. Imagina poneros en esa situación, tener que estar 24 horas al día a expensas de que te llamen a las 3 de la mañana, que vayas a limpiar no sé qué, a no sé dónde. Y sin ninguna obligación por parte del empleador de darte un mínimo, ¿eh? Entonces, es que... Y eso está admitido ahora en un país supuestamente avanzado y afecta a 700.000 personas. ¿Algo queríais decir? No, que tendremos que dar paso a la siguiente mesa y que tendríamos que ir cerrando la nuestra. Sí, Lorena.